Bienvenido a una prueba de los ángulos exteriores alternativos. Este teorema establece que si dos líneas se cortan por una transversal, y los ángulos exteriores alternos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Entonces, si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8, o el ángulo 2 es congruente con el ángulo 7, las dos líneas serían paralelas. Entonces queremos probar este teorema. La prueba de este teorema se basa en el postulado inverso de los ángulos correspondientes, que establece que si dos líneas son cortadas por una transversal, y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Recuerde que un postulado no tiene que ser probado, se supone que es cierto. Por lo tanto, queremos usar este postulado para probar que los ángulos exteriores alternos conversan. Así que aquí está nuestra prueba. Transversal T corta L y M. Y se les dio que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8. Entonces este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí. Entonces hablemos de nuestra estrategia. Nuestro objetivo final es conseguir que los ángulos correspondientes sean congruentes y, por lo tanto, podríamos usar el postulado inverso de los ángulos correspondientes. Mirando nuestro diagrama tenemos dos opciones. Darse cuenta de el ángulo 5 y el ángulo 8 son ángulos verticales y, por lo tanto, congruentes, así como los ángulos 1 y 4. Entonces, usando el hecho de que los ángulos verticales son congruentes, podemos establecer que los ángulos serán congruentes y, por lo tanto, las líneas serían paralelas. Así que vamos a intentarlo. Comenzaremos diciendo la información dada, T corta L y M. Con ángulo 1 congruente con el ángulo 8. Avancemos y usemos el ángulo 5, y el ángulo 8 como nuestros ángulos verticales. Podemos decir que el ángulo 8 es congruente con el ángulo 5, y nuestra razón es que los ángulos verticales son congruentes. Y esto cae en su lugar muy rápidamente, porque ahora podemos usar la propiedad transitiva para establecer que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. Nuevamente, observe como si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8 y el ángulo 8 es congruente con el ángulo 5. Estos están conectados y podemos afirmar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. Nuevamente, nuestra razón es una propiedad transitiva. Y si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes y, por lo tanto, la línea L es paralela a la línea M. Esto es por los ángulos correspondientes. Postulado inverso. Y tenemos nuestra prueba. Espero que esto haya sido útil.